El video de ayer. El video de ayer fue el primero, y no quiere decir que los demás van a seguir en la fondo, no lo sé aún. El primero de Su propia voz, una serie que desde hace 2 años quise hacer. Y la idea era más o menos esta. Los refugiados generalmente no hablan, viven en silencio. Y no me refiero solo a los refugiados ucranianos, ¿no? Nadie va a entrevistar prácticamente nunca a los refugiados palestinos o a los refugiados sirios. Y quien vive refugiado vive además siempre en una situación un poco extraña, un poco cuidadosa, un poco frágil, digamos, y entonces habla poco del tema, ¿no? Yo me acuerdo que del exilio español se hablaba poco hasta la muerte de Franco, cuando yo era pequeño. Y yo viví rodeado de gente del exilio español, pero el asunto era pues más o menos cosa que sabía uno por dentro, pero del que se hablaba poco, con excepción de un par de profesores o de padres de amigos míos que hablaban mucho del tema, pero en general los exiliados no hablaban del tema hasta que murió Franco. Y entonces, desde hace 2 años, más o menos, dije, voy a entrevistar a los ucranianos que hay en Gijón. No puede haber muchos, hay un montón, son 500 más o menos los que tenemos registrados. Y dije, no, mira, pues, total, los medios ya le van a dar su relevancia a estas personas, los van a entrevistar, van a estar con ellos, bla, bla, historias que yo me cuento. No, los medios de comunicación no les hicieron ningún caso. Entonces, a raíz de que el otro día estuve con los ucranianos en la conmemoración del 4º aniversario del inicio de la guerra que les impuso Vladimir Vladimirovich Putin, decidí echar adelante por mi cuenta y riesgo, como siempre, en esta especie de orquesta de un solo hombre que soy yo, de echar adelante el proyecto de darles voz, simplemente de que hablen y cuenten sus historias, algunas de las personas que están refugiadas aquí en Gijón, sobre todo mujeres, porque lo que se he dicho siempre, aquí lo que llega son medias familias, mujeres con hijos, mientras sus maridos están luchando o colaborando con el esfuerzo para evitar la caída de Ucrania o han fallecido, ¿no? Entonces, la primera fue Oksana Ustimenko, que nos habló prácticamente media hora con nosotros, contándonos sus historias. Y yo siento, me da un poco de pudor esto, incluso como periodista, como bueno, me ha pasado en entrevistas con gente como la viuda de Allende, ¿no? Hacer ciertas preguntas pues te da cierto pudor, pero bueno, es tu responsabilidad como periodista. Pero lo curioso es que los ucranianos constantemente agradecen que uno les dé voz, como si realmente quisieran hablar y simplemente nadie hubiera ido a preguntarles. Entonces, después de Oksana vamos a tener a Victoria, vamos a tener probablemente a Natalia, son nombres que me han estado dando, vamos a tener gente joven que está ya haciendo su vida aquí también, porque es muy distinto venir de 30, 40, 50 años que venir de 13, 14 o 15, ¿no? Vamos a hablar con gente joven y no será mucho, serán 6, 7, 8 conversaciones que vamos a tener, pero que creo que son importantes. Entonces el video de ayer incluyó este primer capítulo de Su propia voz, dedicado a los refugiados ucranianos que tenemos por aquí y que dicen todos que se les trata muy bien. Me da muchísimo gusto porque es lo que hay que hacer. Y me da mucho gusto que España, y en concreto Asturias, lo haga, porque México así recibió a los exiliados españoles, al exilio, al refugio español, al exilio asturiano, a muchas personas que yo conozco, fueron de México, de Asturias, perdón, a México a rehacer su vida, y muchos de ellos ya no volvieron, ¿no? Los que volvieron en un momento dado fueron sus hijos. No es mi caso porque mi abuelo fue a México a fines del 19 y por lo tanto ni siquiera llegó a vivir la Guerra Civil Española, vivió la Revolución en México, simplemente lo consideró un momento triste y nunca habló mucho más del tema, un momento triste para el país, pero él murió en 1930, o sea que murió 6 años antes de que comenzara la tragedia de la Guerra Civil Española. Los invito a que escuchen lo que Oksana Ustimenko tiene que contar sobre ella, sobre sus hijas, sobre su marido, sobre Ucrania, sobre la guerra.